¿De qué trata el sello de Dios? O tal vez incluso más importante, ¿qué es la marca de la bestia? Estas son las preguntas que se responderán en este episodio de su programa Diálogo Abierto. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Diálogo Abierto. Estamos contentos de estar otra vez con ustedes para poder estudiar la palabra de Dios y extraer de ella lecciones para nuestra vida, pero también información valiosa que nos ayude a identificar algunos aspectos, algunas cosas de las que se comenta, de las que se habla muy a menudo en nuestra sociedad. Una de ellas, por ejemplo, es la marca de la bestia o el sello de Dios. Bueno, gracias por ser parte de este programa. Es momento de compartir este enlace. Haz clic ahí en la campanita para que también tú estés suscrito y también te llegue a ti la información cada vez que se ponga un nuevo episodio de tu programa Diálogo Abierto. También te pedimos que puedas compartir el enlace con algún ser querido, con alguien a quien tú aprecias y que deseas que también sea parte de estos estudios de 13 lecciones. Ya estamos en la lección 11, así que bienvenido a este episodio especial. Ya está con nosotros nuestro invitado. El invitado para esta ocasión es el magíster, ya casi doctor, porque ya está en la última etapa, ¿no?, de sus estudios, el magíster Saulo Cruz. Gracias por estar aquí. Bienvenido al programa, Saulo. Gracias, Benjamín. Es un placer para mí estar aquí para compartir algunas enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, es una alegría también tenerte. No es la primera vez que tú estás con nosotros, ya has estado varias veces acá, ¿no es cierto? Y solo por tal vez algunos nuevos oyentes que van incrementándose, van conociéndote, van viéndote por primera vez, cuéntanos un poquito de dónde eres, algo de tu familia capaz, o algunos detalles tuyos que te gustaría que la gente pueda conocerte un poquito más. Ok. Mi nombre ya lo dijo. Yo soy del norte del país, del departamento de Ancash, de una provincia pequeña llamada Bolognesi, ¿no? Bolognesi, ¿no? Mis primeros años los estudié ahí, ¿no? Y también la primera etapa universitaria, ¿no? Y bueno, mi esposita es Mercy Montalvo, ¿no? Y ambos compartimos juntos el ministerio y bueno, trabajamos en esta facultad. ¿Bolognesi es parte de Huaraz? ¿O es Huaraz, la provincia se llama Bolognesi? Bolognesi es una provincia de Ancash. ¿Ya? Y Huaraz también es otra provincia, ¿no? Ah, es otra provincia. Es provincia y al mismo tiempo es ciudad también, ¿no? Y también la ciudad de Huaraz, Sí, ¿no? la ciudad, sí, sí. Bueno, porque yo sabía que tú tuviste el privilegio de crecer por ahí cerca de la montaña más alta del Perú, ¿no? Yo viví 20 años en Huaraz. 20 años. Ah, Así buen es que tiempo. estudié la primaria, secundaria, la universidad, trabajé allá también. Y bueno, desde el 2007 en adelante estoy por aquí. Bueno, es un privilegio también vivir en un lugar tan conocido, ¿no? Y tan turístico y bonito también, la ciudad de Huaraz. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio, pero para hacer este estudio bíblico necesitamos orar, ¿no? Y te voy a pedir que por favor tú nos guíes en esta oración. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque eres bueno. Rogamos tu presencia en este estudio y lo que aprendamos nos ayude en la vida cristiana. Y bendice a nuestros oyentes y televidentes también. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta es la lección número 11, la sesión número 11 de esta serie de 13 lecciones en las que estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, registrado en el capítulo 14, a partir del versículo 6 para adelante, del libro de Apocalipsis. Allí nosotros leemos varias cosas, pero entre algunas de estas que leemos está aquello que nos dice el versículo 9.
un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Tal vez ahora no vamos a enfatizar tanto esta marca de la bestia, sino tal vez el hecho de que si hay una marca de la bestia, significa que hay algo también opuesto. Existe Claro. un sello de Dios, ¿no es cierto? ¿De qué se trata ese sello? ¿Dónde leemos sobre ese sello? Algo que nos puedas comentar sobre ese sello, Saulo. Bueno, en este pasaje se alude a la marca de la bestia. Sin embargo, en la Biblia, en Apocalipsis 14, 7, se describe y se refiere sobre el sello de Dios, ¿no? El sello de Dios. Aunque inicialmente se entiende el sello como un instrumento físico, ¿no? Que se utilizaba para darle identidad a algo, ¿no? A algo. De esos detalles el profeta coge para trasladarlo ahora al aspecto espiritual, ¿no? Que ese sello que el Señor registra en sus hijos no tanto es visible, ¿no? ¿No? Como sería un instrumento, ¿no? Es más bien un sello que tiene características más cognitivas, ¿no? Que podría ser en la mente, manos, que seguramente lo vamos a ir describiendo, ¿no? Entonces, este sello tiene versículos, por ejemplo, en Ezequiel, ¿no? Ezequiel es un versículo que habla, Ezequiel capítulo 20, por ejemplo. Solo un versículo voy a leer. Versículo número 12 dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal, dice, ¿no? Señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es una identidad, ¿no? Es algo que Dios registra para apartar a los que son suyos. Bueno, lo primero que estoy entonces comprendiendo acá es que no se trata de un sello como el que nosotros conocemos, puesto ya sea en la frente o en algún lugar visible. No se trata de una marca, un tipo tatuaje que va a ir encima del cuerpo. Ni en el caso de la bestia, ni en el caso de lo que Dios va a hacer. O sea, la marca de la bestia tampoco es un tatuaje que va a ir encima, ¿no es cierto? Sino se trata de algunos otros aspectos que hacen que la persona se identifique con estos poderes. Exactamente, porque cuando uno lee Apocalipsis 14, los elementos, si uno los entiende literalmente, no podrían ingresar en nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, un ángel volando por el cielo, ¿no? Clamando a gran voz, ¿no? La voz, por ejemplo, ¿no? O sea, hay elementos aquí que son simbólicos de una realidad mayor, ¿no? Entonces, eso nos permite deducir y entender que el sello aquí es un aspecto más espiritual, ¿no? Y bueno, entonces, vamos a leer Apocalipsis 7, el capítulo 7, el versículo 2 y 3. Creo que es muy importante ese pasaje en este contexto. No sé si tú lo puedes leer. Yo lo leo. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Por lo que vemos aquí, este sello, ¿no? Se dice que el ángel tenía ese sello, ¿no? Ahora, si uno puede ver de qué tamaño era, ¿no? Cuánto pesaba, de qué color, ¿no? Qué detalles, podríamos caer en el literalismo y no entender muy bien la profecía, ¿no? Porque ¿cómo puede un ángel detener los vientos, ¿no? O sea, si los vientos son menores que los ángeles, más grandes que los ángeles, entonces son elementos simbólicos de otra realidad, ¿no? Ahora, entonces, acá por lo menos el texto está diciendo que Dios también sella a un grupo de personas. Claro. O sea, de alguna forma Dios
comienza a identificar Así quiénes es. son sus hijos y los va separando, señalando Exactamente. No, para la salvación, ¿no es cierto? sí, vemos que este sello, ¿no? Este sello tiene un momento, ¿no? Ujú, Tiene un proceso y describe un tiempo antes de otro tiempo más crucial, ¿no? Porque ujú, dice, hasta que hayamos sellado, dice, ¿no? O sea, después vienen unos sucesos que son indescriptibles, ¿no? ujú. O sea, hay un proceso que Dios se encarga de registrar, de identificar a sus hijos. O sea, no es de un momento al otro, no es que digamos No, ahora en la mañana el Señor dice, sellemos a todos y en un segundo están todos sellados. no, es un proceso, ¿no? Es un ¿Ok? proceso que implica un tiempo. Y es un proceso que, como decías tú, llega un momento en el que finaliza y dice, ok, hasta aquí se sellaron todos y de aquí para adelante ya no se sella más. Y claro, porque en el versículo 1 dice, para que no soplase viento alguno, ¿no? No Ujú, soplase es un modo eh, en el futuro, ¿no? Se ujú, llama modo subjuntivo en el verbo, ¿no? ujú, O sea, algo que va a ocurrir todavía. O sea, en ese proceso previo hay un momento de sellamiento, ¿no? De ujú. sellamiento. Y eso, ese soplo de los vientos, pues, por lo que uno ve en el Apocalipsis, son sucesos cruciales, indescriptibles para la comprensión humana. Ahora, yo quiero ser sellado por Dios, ¿no? No quiero Yo recibir la también, marca de la bestia. Tú yo, también. yo también. Y yo creo que de nuestros amigos acá que están siendo parte de este programa, también ellos desean ser sellados por el Señor. O sea, Claro. creo que no sé si habrá alguien que conscientemente diga, yo en cambio quiero ser marcado por la bestia. Es probable que sí, ¿no? Haya personas que sí, ¿no? Yo Ujú. conozco por lo menos un libro, ¿no? Escrito por un autor a quien muchos tal vez aprecian. El título es El Anticristo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo. O sea, y en ese libro él se describe como el anticristo, ¿no? Ay, ay, O ay. sea, y obviamente él odiaba el cristianismo, ¿no? Ujú. Ateo, ¿no? Despotricaba contra todo ápice de cristianismo. Entonces, yo creo que hay gente que Que es odia, consciente. es consciente, sí, Claro, es y, consciente. y se pone de lado, Ujú. bueno, desde el punto de vista bíblico, equivocado, aun cuando capaz para ellos sea el lado correcto, ¿no? Y de Pero paso es un filósofo del que se nutren ujú, las filosofías contemporáneas, ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre que claro, que ha influido muchísimo en el muchísimo, sí, pensamiento del ser humano actual, sí, ¿no? sí. Bueno, entonces, qué bueno que nos ayudes a aclarar de que sí existe gente que Sí, realmente se pone en contra de Dios, en contra del cristianismo, en contra de la Biblia, de forma abierta, así es. ¿no? Em, Pero los que van a ser sellados por Dios, Ujú. ¿qué características tienen? Porque si yo quiero ser sellado, necesito saber, por lo menos, saber qué tengo que hacer. O es que el Señor sella así sin tomar en cuenta algún criterio, a su gusto y a su antojo, o Él va mirando ciertas cosas para que Él coloque su sello sobre alguna persona. Yo creo que para responder esa pregunta, tendríamos que leer juntos Apocalipsis 7 y Ujú, 14, ¿no? Para ya, entender a quiénes sella Dios, ¿no? ujú, Aquí en Apocalipsis 7 hay un anuncio, ¿no? Hay un anuncio a toda la tierra, ¿no? ya, 4 ángulos de la tierra, ¿no? ¿No? Hay un mensaje también, ¿no? Y hay un sello que el ángel pregona. Entonces, obviamente, todo aquel que quiere ser sellado tiene que ver ese sello o entender las descripciones que tiene ese sello, ¿no? En Apocalipsis 14 se habla de estos 144,000, ¿no? ujú, Que obviamente ya están sellados, ¿no? ujú. ¿No? Y el Que son versículo, los que también en el capítulo 7 dice, ¿no? Que van a exactamente, sellar a los 144,000 y entonces se cuenta y ahí aparece este número tan especial también en la Biblia, ¿no? exactamente. Por ejemplo, en el versículo 1 están con el Cordero, ¿no? O sea, Ujú. el Cordero Cristo, ¿no? O sea, alguien que quiere ser sellado, pues tiene que aceptar a Jesús, ¿no? ¿No? Necesitas aceptar a Cristo como su Salvador, como su Señor. Por supuesto, eso es indispensable, ¿no? Cristo como el Cordero, ¿no? Y versículo número 4 dice, ¿no? Eh, siguen al Cordero por donde quiere que va.
¿no? Ujú. O sea, son sus seguidores, hacen lo que hace el maestro y tiene otros detalles. Dice, estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Bueno, se refiere, cuando habla de mujeres, no se refiere así en persona, sino a iglesias, ¿no? Ujú. Doctrinas, Bueno, en creencias, ¿no? Apocalipsis hay dos mujeres Sí, sí, importantísimas, ¿no? Una mujer que es la iglesia fiel de Dios, que vimos eso ya en un episodio anterior, y una mujer con un montón de otras hijas de ella que hacen exactamente. referencia a las iglesias que van en contra de la voluntad de Dios. Sí, o sea, hay una mujer, es individual, y Ujú, hay mujeres, ¿no? ujú, Entonces, aquí está hablando de mujeres que son las hijas de esta mujer, ujú. madre de estas mujeres. Entonces, estos son hijos de Dios que no se contaminan, no se mezclan, no practican las obras o enseñanzas de estas Estas mujeres, iglesias, estas digamos. iglesias, ¿no? Ujú. Exactamente. ¿Qué otras características más tenemos ahí? Ahí puedes tú capaz de ir mencionando algunas más. Ahora, en el versículo número 11, ¿no? 11, Ujú, dice, la última parte dice, habla de la marca de su nombre, ¿no? De la imagen, ¿no? ujú, Y seguidamente dice, aquí está la paciencia de los santos, ¿no? ujú. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, son características de estos que siguen al Cordero, tener también los mandamientos, ¿no? Guardarlos, Ujú. ¿no? Y tener la fe de Jesús, ¿no? O sea, son características que van dando sobre los sellados, ¿no? Ahora, es interesante porque, ¿sabes? Yo un poquito estudio el idioma del Nuevo Testamento, el griego, Ujú, y cuando nosotros leemos ahí el versículo que tú acabas de leer, el ujú, versículo 12, dice, aquí está la paciencia. Esa ujú, palabrita paciencia es una palabra griega muy especial, es la ujú. palabra hipomoné, Oh, sí, ¿no? sí. Y esta palabrita tiene un sentido no solamente de estar, digamos, esperando con paciencia, sino más bien de coraje, de De valentía, de resistencia. Ujú, resistencia. O sea, no es paciente porque está esperando, sino es paciente porque es resistente frente a tantas ujú. situaciones. Él sale adelante, sale victorioso. O sea, el Hijo de Dios entonces es alguien que tiene mucho coraje, mucho valor, que Ujú, vence, que obtiene claro. victorias, no es alguien que es derrotado. Así yo por lo menos Sí, entendería. sí, ese término que estás mencionando tiene ese sentido, ¿no? Ujú, De la capacidad de perseverar en medio de las crisis, ¿no? ujú. En medio de las severas dificultades, la paciencia es la perseverancia, ¿no? La resistencia, ¿no? De continuar a pesar de, ¿no? Y me parece también que la palabra está, que es un copulativo, Ujú, también puede traducir como aquí se verá, ¿no? ujú, Se verá la paciencia. Lo encontré eso en un libro, ujú. entonces tiene coherencia, ¿no? O sea, en medio de esas dificultades previas que describen los versículos anteriores, en ese contexto aquí se verá la paciencia, ¿no? La resistencia, ¿no? Claro, ¿No? porque justamente esa capacidad de resistir, Ujú, de vencer, digamos, se mira cuando las cosas se ponen muy difíciles, ¿no? La ya. situación es muy compleja, ahí nos damos cuenta quién es quién, ¿no? Así Y es. si realmente sale a flote o no sale a flote en medio de Así las es. dificultades. En Ajá. otras palabras, alguien que vive derrotado, vencido, todo el tiempo aplastado por el mal, por el pecado, o sea, no puede avanzar en la vida. ¿Será que puede ser sellado por Dios? ¿O es que el cristiano tiene que sí o sí ser alguien que vaya mejorando, mejorando y mejorando? Y esa es la evidencia que muestra que realmente va a ser sellado por Dios. Eh, Yo creo, bueno, la Biblia nos enseña, ¿no? Si uno lee, me parece que es en Filipenses, ¿no? Pablo describe sus dificultades, ¿no? Ujú, Eh, Me parece que está en Filipenses o en otro texto. Dice, cansados pero no derrotados, dice, ¿no? ujú. Perseguidos pero no, dice, ¿no? No abatidos. Entonces, esa forma de cristianismo, ¿no? Que no capitula, o sea, no retrocede en medio de las dificultades por su fe,
es quien desarrolla un temperamento, un carácter leal, ¿no? Leal, firme ante las dificultades, ¿no? No es de un momento a otro. Claro, no es que aparece de repente, surge siendo un vencedor, sino que se va entrenando en el proceso, digamos, para obtener victoria tras victoria. Así es, ¿no? Y tal vez puedo leer otro versículo que está en Jeremías 12, ¿no? Esto podría ayudarnos también, ¿no? Jeremías capítulo 12, versículo 5, dice, si corriste con los de a pie, dice, y te cansaron, ¿no? ¿Cómo contenderás con los caballos? Dice, ¿no? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Entonces Jeremías está advirtiendo al pueblo que en tiempos de paz, de preparación, ¿no? En tiempos en los que vivimos con libertad de conciencia, uno no desarrolla su fe, ¿no? No es fiel, no se esfuerza por cultivar las virtudes cristianas. Cuando vengan las dificultades no va a ser posible. Claro. No es posible ya. O sea, lo que nosotros necesitamos es aprovechar ahora para desarrollar nuestra confianza en el Señor. Así es, ¿no? Aprender versículos, ¿no? Tener una vida de devoción diaria, permanente, ¿no? De fidelidad a Dios en su día de reposo, ¿no? Ok. Entre las características que nos mencionaste, Saulo, nos decías que ellos también tienen la fe de Jesús o tienen la fe en Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Tienen la fe de Jesús? ¿Tienen la fe en Jesús? ¿Tienen las dos cosas? ¿Y qué significa eso? Bueno, lo que estuve leyendo, ¿no? Pueden ser las dos cosas, ¿no? La fe de Jesús y la fe en Jesús, ¿no? Yeah. Sabemos que sin el Cordero, sin Cristo no podemos hacer nada, ¿no? ¿No? Él es el modelo y Él es el que venció, también quien desarrolló esa lealtad, esa fidelidad. Entonces nos invita a tener esa misma fe y al mismo tiempo a tener fe en Jesús, ¿no? Al autor y consumador de nuestra fe, ¿no? A Él, ¿no? Entonces yo pienso que son las dos cosas. O sea, tenemos que tener fe en el Señor Jesús, pero también tenemos que tener la fe del Señor Jesús. Ahora, ¿cómo era la fe del Señor Jesús? ¿Cómo, o sea, cuando hablamos de esto, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿Es a su capacidad de ser vencedor, a sus creencias, a sus prácticas? ¿A qué estamos, o estamos haciendo referencia a todo esto? Bueno, la fe, la palabra fe, que es en griego pistis, ¿no? Pistis, dice que tiene tres sentidos, ¿no? Tres sentidos. En primer lugar, se refiere a la doctrina, ¿no? Yeah. A la doctrina, o sea, fe como enseñanza, ¿no? O sea, es la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, entonces, las enseñanzas de Cristo, ¿no? Tienen que ser nuestras también, ¿no? En segundo lugar, yo he entendido que la palabra fe también se refiere a la fidelidad, ¿no? O sea, la fidelidad a las enseñanzas, ¿no? A las enseñanzas. Y en tercer lugar, la fe también se refiere a la confianza, ¿no? A la confianza. Entonces, en este círculo de pistis, como fidelidad, como enseñanza y como confianza, los tres me parece que armonizan en Cristo. Los tres se hacen muy evidente en Él. Por supuesto. ¿no? Ahora, cuando nosotros repasamos un poco la experiencia del Señor Jesús, por ejemplo, Él incluso pues llega a la muerte, ¿no? Nosotros sabemos que en el huerto del Getsemaní, Él suda gotas de sangre porque como un ser humano tiene temor y dice, yo no quisiera pasar por la muerte, si es posible que ese cáliz pase por frente de mí, pero no lo quiero tomar. Entonces, pero parece que ahí se manifiesta esta hipomoné, ¿no? O sea, Él es vencedor, Él es triunfante porque no se corre, no se escapa, sino que enfrenta la situación y al final muere esta muerte de cruz. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que tener ese mismo coraje, porque también llegará el tiempo en el que seguramente habrán momentos muy difíciles que los hijos de Dios tendrán que vivir. Esa descripción que estás haciendo es muy, muy interesante, ¿no? Cuando Él está en el huerto,
sus discípulos lo rodean y se acerca la turba, y los demás se corren y él se queda solo, ¿no? Solo. Nosotros vemos ahí en esa turba que viene a apresar a Jesús, vemos soldados, vemos sacerdotes, hay un sistema, ¿no? Podemos deducir, hay una unión iglesia y Estado, ¿no? En contra de Cristo, ¿no? Y su pueblo, ¿no? Entonces, él se queda fiel hasta el final y enfrenta eso, ¿no? O sea, él es el verdadero remanente o pueblo que se queda. Ese tipo de fe queremos, ¿no? Debemos procurar tenerla, ¿no? Miren qué interesante, queridos amigos, estamos todavía conversando, todavía vamos a seguir conversando, vamos a volver, por favor, acompáñanos, no te vayas a ir, quédate con nosotros porque ya volvemos. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Gracias por ser parte de este programa. Es momento que hagas clic ahí en el enlace y compartas este programa con tus seres queridos, con amigos a los que te gustaría que también les llegue este mensaje, que puedan conocer un poco más de qué se trata este sello de Dios y por qué es tan importante que nosotros procuremos tenerlo en nuestra vida. Porque no es algo que va a llegar por casualidad, no es algo que se recibe por sorteo, sino es algo que se recibe en base a ciertas características que la persona va desarrollando. Y Dios permita que tú y yo seamos parte de ese grupo especial. Nosotros los seres humanos todos los días hacemos ciertas cosas. Cada cosa que hacemos, Saulo, ¿contribuye o no tiene nada que ver con el asunto de que al final yo reciba el sello de Dios o la marca de la bestia? Hay una ley, ¿no?, de la vida, y está en la Biblia, que es la siembra y la cosecha, ¿no? ¿No? Todo lo que nosotros sembramos, también cosecharemos, ¿no? Me parece que está en el libro de Gálatas, ¿no? Versículo, ahí está, Gálatas 6:7. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? O sea, es una ley natural, ¿no? Y funciona muy bien para la vida espiritual también, ¿no? Si uno siembra fidelidad, pues obviamente la cosecha va a ser buena, ¿no? Ahora, si nosotros vamos sembrando fidelidad, porque esto es extraño, ¿no? En la Biblia, cuando uno lee Apocalipsis 13, uno queda un poco sorprendido porque justamente el fiel, en Apocalipsis 13, el que siembra fidelidad no cosecha nada de bueno, parece, porque aparentemente a partir del versículo 12, 13 para adelante, el versículo 14, 15, se habla de persecución, se habla de que no va a poder comprar ni vender, que la bestia va a hacer que los maten a esta gente. O sea, y está haciendo referencia a aquel que recibe el sello de Dios, a aquel que siembra para fidelidad. Entonces yo siembro para fidelidad y al final me persiguen. Parece paradójico, ¿no? Parece. También puede entenderse en la vida de Cristo, ¿no? Cristo, un hombre fiel, bueno, justo, termina crucificado, ¿no? Así que el pueblo de Dios no ha sido un pueblo de mayorías, ¿no? O sea, la mayoría no siempre va a seguir a Dios, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa, Saulo? Porque mira, vamos a suponer que yo soy muy fiel al Señor, ¿no? Y hago todo y al final me matan. Ya perdí, o es que todavía no he perdido. Aparentemente pareciera una pérdida, ¿no? Pareciera una pérdida. Sin embargo, a los ojos del Señor, pues es una ganancia, ¿no? Es una ganancia, ¿no? Y yo creo que esto puede verse en la vida de hombres fieles y justos que murieron, ¿no?
por el Evangelio, ¿no? Por el Evangelio. Y me gustaría leer un versículo que está en Salmo 116, ¿no? 15, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, ¿no? O sea, cuando sus hijos fieles mueren de alguna forma, para el Señor ya están sellados para la vida eterna, ¿no? O sea, no es con la muerte que ahora me darían que todo termina, sino no que termina. Yo voy a resucitar y voy a gozar de la vida eterna que Dios me ofrece. Y los que me maten, ellos no van a resucitar ni van a gozar de ninguna vida eterna. Hay una recompensa para cada hijo de Dios, ¿no? Fiel. Y para los que no fueron también hay otra recompensa, ¿no? O sea, es que nuestra visión es temporal, inmediata, y vemos, pero hay más allá hay una realidad mayor, ¿no? Por eso yo creo que el hijo fiel, ¿no?, del Señor, en su sentido mayor, tendrá su recompensa, ¿no? Que es la vida eterna, ¿no? Puede perder la vida temporal, ¿no? Pero la vida eterna es finalmente lo que cuenta. O sea, si yo siembro fidelidad, capaz hasta me persigan, Sí. pero al final voy a recibir vida eterna. Así es. Y voy a vivir en el lugar donde ya no habrá muerte, ni dolor, ni destrucción, según Apocalipsis 21. No habrá ni siquiera llanto, ni una pizca de infelicidad. Sí, porque si no, uno pensaría de manera dramática, como algunos han cuestionado la religión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aludiendo a algunos otros pensadores, dicen, ¿no? La religión cristiana es fatalista, piensan algunos, ¿no? Porque todas las penurias que viven las atribuyen a su fe, pensando que en el más allá van a recibir. Eso es utopía, ¿no? Para algunos cuestionan Claro. así, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, Schopenhauer, ¿no? Un filósofo que algunos seguramente leen, ¿no? Decía, el cielo y el infierno está aquí, ¿no? O sea, no hay cielo, no hay vida eterna, No hay nada después. no hay nada, ¿no? Todo es aquí, ¿no? O sea, alguien por ahí escribió otro libro también, decía, el cristiano se vuelve fatalista, se vuelve, de mente reducida, y cuando más débil se siente, más pecador se siente nada, engrandece a Dios, decía, ¿no? Y por eso crea a Dios, ¿no? Para compensar su vacío, ¿no? O sea, no es así, pues, ¿no? No es así. En realidad hay una vida eterna, ¿no? Hay una vida eterna. Ahora, yo puedo también ir por el otro camino, capaz ir tratando de sembrar aparentemente algo bueno para mí, algo positivo, buena autoestima, yo soy bueno, no importa lo que yo haga, ¿no es cierto? Y al final puedo acabar cosechando muerte y destrucción total. También, sí. O sea, existe esta posibilidad y en este caso, por lo menos lo que la Biblia recomienda es que nosotros sembremos para vida eterna. Para vida eterna, ¿no? Y eso significa tener la fe de Jesús. Y estar del lado de Cristo, ¿no? En todo lo que Él nos enseñe, seguirlo a pesar de lo que vendrá, ¿no? Porque Tú mencionabas eso hace un ratito, es seguir al Cordero. De forma práctica, Saulo, ¿qué implica seguir al Cordero? por ejemplo, hay un versículo, a veces uno no tiene los versículos en la mente, pero tiene la frase. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, dice, ¿no? ¿No? Todo aquel que me oye las doctrinas de Dios también, me parece que dice. La doctrina de mi Padre, creo que es el texto. Entonces, seguir a Cristo, seguir al Cordero, es obedecerlo, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice, ¿no? Entonces, es ser fiel a sus enseñanzas, a su forma de vivir, ¿no? A su forma de practicar su fe. Entonces uno va conociendo a Jesús e ingresa en la dimensión de lo que es la vida cristiana, ¿no? Es interesante porque Juan 10, por ejemplo, habla mucho de esto. El Señor Jesús se presenta como el pastor, ¿no? Y dice, mis ovejas conocen mi voz. Así es. Hacen lo que yo les digo, me siguen, en otras palabras, por donde yo voy, que es lo que también está diciendo Apocalipsis 14, ¿no? Entonces, siguen al Cordero, implica saber lo que Dios quiere, saber lo que Él desea,
y hacer su voluntad. Por supuesto, ¿no? Porque mira, yo voy a ser muy, muy práctico acá, no quiero ofender a nadie, porque hay mucha gente que piensa que seguir al Señor significa pues ir detrás de una procesión. O sea, esta práctica de seguir a Jesús no es subjetiva, ¿no? Es visible, ¿no? Pero según las enseñanzas de la Biblia, ¿no? No es un asunto conceptual, ¿no? Yo amo a Jesús, lo sigo, pero de manera emotiva, no, es evidenciar en la vida práctica, ¿no? Ahora, hay gente muy, muy religiosa, buena, ¿no? Que sinceramente cree en algún santo, entre comillas, ¿no? Y yo creo que en esa sinceridad va a conocer las verdades bíblicas, ¿no? Si es que las lee también. No, porque si no lee... Claro, ¿no? Si no lee, no es posible, ¿no? Bueno, si alguno de nuestros amigos aquí está de alguna forma tal vez justo escuchando estas verdades, nosotros queremos animarte para que tú te des tiempo y leas el texto bíblico. Porque por falta de la lectura del texto bíblico, por falta de conocimiento, así dice el texto bíblico también, por falta de conocimiento del texto bíblico, es que muchos de nosotros vamos a acabar perdidos. Porque tuvimos la oportunidad, porque tenemos la posibilidad de comprar una Biblia, porque hay veces incluso tenemos la Biblia en la casa y no nos damos el tiempo de leerlo. Y hay mucha gente que se tarda mucho en leer la Biblia, porque a veces hay personas que piensan que también que esto es imposible de terminar de leer, ¿no? Que no se puede leerlo nunca. Sí, algunos creen, ¿no? Pero cuando uno ingresa a leer la variedad de textos que tiene, a uno lo cautiva, ¿no? No nos deja tranquilo y uno va leyendo y nunca termina de aprender. Y leer, creo, al principio capaz hayan partes que sean medio difíciles, no se entienden muy bien, pero hay que seguir leyendo y entonces se va comprendiendo un poquito más. Hay unos cálculos que han hecho algunos estudiosos, que si uno lee 15 minutos la Biblia, de forma pausada, ¿no? Cada día, 15 minutos, en un año uno termina tranquilamente la Biblia. Y si lee rápido, capaz hasta avanza mucho más, ¿no? Pero 15 minutos da de sobra para terminar en un año la Biblia. Entonces, uno podría leer muchas veces su Biblia, ¿no? Ahí hay que perseverar, ¿no? Hay que tener paciencia, ¿no? Para que ese hábito de leer, pues, se sostenga hasta terminar el año, ¿no? Bueno, la Biblia de alguna manera nos está dejando claro que Dios quiere sellar a su pueblo y que este sello tiene que ver con no algo visible, sino algo que va colocándose en la cabeza de la gente. Otro aspecto creo que importante que tiene que ver con este sello está con esta conciencia de que el Hijo de Dios tiene un intercesor. El capítulo 2 del libro de Primera de Juan habla de este intercesor único que está ya en el reino de los cielos trabajando en favor de nosotros, porque si alguna vez pecamos, entonces Él va a interceder por nosotros, Él va a abogar por nosotros. También esa conciencia de esos temas tiene que ver con el sello de Dios. Sí, el sello implica, bueno, tiene información un sello, ¿no? Tiene el nombre de quien enseña, ¿no? Tiene también su área de gobierno, ¿no? Tiene también el nombre de su autoridad, ¿no? O sea, tiene esas informaciones. Y cuando uno lee el sello de Dios en la Biblia, encontramos que el aspecto doctrinal es fundamental, ¿no? O sea, la aceptación, la creencia de esa doctrina de Dios también es parte del sello, ¿no? Y ahí está el asunto del ministerio de Cristo, que es parte de esas doctrinas, por ejemplo, de su papel intercesor, ¿no? En algún momento a Cristo le acusaron de haber actuado como Dios en la tierra, ¿no? Cuando él sanó, me parece que ese pasaje se encuentra en el libro de Mateo, ¿no? Mateo creo es, o Mateo, es un versículo que habla que Cristo perdonó pecados al paralítico, ¿no?
¿Por qué blasfema? Dijeron, ¿no? Ajá, cuando él dice, no, tus pecados te son perdonados, ¿no? Esa era llamada como blasfemia, ¿no? ¿No? Como blasfemia, ¿no? Solo que Jesús tenía la atribución de perdonar porque era divino y humano a la vez, ¿no? Entonces, en este sello, ¿no?, de Dios también es correspondiente con el papel de la intercesión de Cristo, o sea, creer en lo que Jesús hace por nosotros, ¿no? O sea, su doctrina. En cambio, la marca de la bestia, pues es lo contrario, ¿no? Cuando un ser humano se hace pasar por Dios, ¿no? Tiene otros detalles también, ¿no? Por supuesto. ¿No? O sea, de todas maneras, hay un punto importante que has mencionado, Saulo, es que el conocimiento de la doctrina verdadera, de las enseñanzas verdaderas de la Biblia, de estas verdades que están ahí en la Biblia, el conocer eso es importantísimo para tener el sello de Dios. O sea, o es suficiente con que yo diga, yo creo en el Señor Jesús, yo lo acepto como mi Salvador, y bueno, y no sé nada sobre el sábado, no sé nada sobre la inmortalidad o la mortalidad del alma, no sé nada sobre en qué consiste el pecado, y ya voy a ser sellado, o es que necesito también conocer las verdades bíblicas para poder ser sellado. Claro, porque el sello en la frente, no es literal, ¿no? No es físico, no es una marca como se ve, ¿no? No es una tinta encima. No es una tinta, ¿no? Es porque en la costumbre hebrea, ¿no?, cuando habla de la frente, los hebreos se ataban filacterias, ¿no? Las filacterias eran como pequeños rollitos de textos bíblicos y los tenían ahí, ¿no? Y eso lo repetían, aprendían. Entonces está asociado con el conocimiento intelectual de las verdades bíblicas, ¿no? Hay un versículo en Isaías 8:16, dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, ¿no? Sella la ley. Y cuando uno habla de cómo es que se sella la ley entre los discípulos, me parece que tiene relación con el libro de Hebreos 8 y Hebreos 10, ¿no?, en el que el Espíritu Santo, ¿no?, hace esa obra de registrar en la mente y el corazón las verdades divinas, ¿no? ¿No? Me gustaría leer un versículo, ¿no? Dice, en Hebreos 8 está, pero voy a leer el 10:15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ¿no? O sea, esas verdades bíblicas las va escribiendo Dios, ¿no?, en nuestra mente, o sea, y en nuestra mente está el asiento del discernimiento, ¿no? Bueno, qué importante lo que vienes a decirnos, porque creo que es un punto central y clave en el estudio de este tema, ¿no? Porque si vamos a ser sellados por Dios, es justamente con esto que acabas de leer, ¿no?, de Hebreos 10. Dios va a escribir su ley en nuestra mente, lo que implica es que Dios va a hacer que nosotros vivamos de acuerdo a su ley. Pero si conocemos su ley y está escrita en nuestra mente, nosotros somos pues practicantes de esa ley, ¿no? Y ese practicar la ley, ese tener la ley, entonces significa yo estoy sellado por Dios, porque Él me selló no con una tinta, sino al escribir la ley suya en mi mente, ¿no? Así es. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Saulo, por esto. Vamos a pasar ahora un momento para poder escuchar a Saulo al final algunas palabras tuyas, ¿ya? Pero mientras, déjenme decirles lo siguiente, queridos amigos. Nosotros estamos viviendo en un mundo en el que nuestra vida está en riesgo. Y les digo esto no por el hecho de que vayamos a morir de acá a unos años o si ya estamos con una edad avanzada, está más cerca nuestra muerte. No, no por eso. Porque este primer momento no es muerte eterna. Todos un día resucitaremos, solo que algunos resucitarán para recibir, dice el libro de Daniel capítulo 12, condenación perpetua y destrucción. Pero también el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos dicen que otros resucitarán para recibir vida eterna y salvación. Y Dios permita que tú
al conocer estas verdades bíblicas, al colocarlas en tu mente, al permitir que Dios escriba su ley en tu mente, tú puedas estar siendo sellado por Dios cada día para que si aquí descansas, si acá tenemos que descansar, podamos resucitar para recibir la vida eterna y la salvación que Dios nos ofrece. Saulo, escuchamos unas palabras tuyas, luego yo estaré haciendo una oración para cerrar este episodio. Ok. Solo quería resaltar que el sello de Dios es un asunto espiritual, ¿no? Invisible, ¿no? Invisible a los ojos humanos, ¿no? Pero evidente en la Biblia porque nos da luces sobre qué aspectos cuentan para el sellamiento, como el sello, los mandamientos, la ley de Dios, el día sábado, ¿no? Que seguramente se va a hablar más adelante, como elementos fundamentales del sello de Dios, ¿no? O sea, en este proceso es la obediencia completa a la ley de Dios, ¿no? Y además, Efesios 1:13 y 4:30 hablan de que el agente que sella, ¿no? Que registra es el Espíritu Santo, ¿no? Es una obra espiritual que Él va haciendo en sus hijos, ¿no? De cimentando las verdades en la vida de cada uno. Capaz esa es la parte invisible y la parte visible es el sábado, ¿no? Uno puede decir eso. Okay. También, ¿no? Bueno, queridos amigos, gracias por ser parte de este programa. Vamos a orar, por favor, acompáñennos ahí orando. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos claro que tú eres el ser todopoderoso que nos creaste, pero que también estás trabajando para sellar en nuestras mentes, para escribir en nuestras mentes tus leyes y tus verdades. Y tal vez dentro de ellas la más visible, el día sábado, un día especial en el que se tiene que santificar tu nombre, darte adoración, separarlo para adorarte a ti de forma exclusiva, como una muestra evidente de que tú has escrito tu ley en nuestras mentes. Gracias por ayudarnos a entender de qué se trata este sello que tú quieres poner en nuestra mente. Señor, en esta hora también queremos pedirte que tú puedas responder a los pedidos, a las súplicas de nuestros oyentes. Tú conoces la realidad de ellos, capaz alguno está enfermo, capaz alguien está pasando por un problema familiar, económico. Por favor, manifiéstate en la vida de ellos, sé con ellos, Señor, responde a sus súplicas y a sus pedidos. También, Señor, te pedimos que tú puedas continuar dándonos la voluntad y la fuerza necesaria para estudiar tu palabra cada día y comprender un poco más de tus verdades. Ayúdanos, Señor, a dedicar un tiempo de nuestra vida al estudio de tu palabra. Pedimos lo mismo por nuestros amigos que están viendo este programa o están escuchándolo, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto. Estamos en la lección 11. Les esperamos en la lección 12. Que el Señor los bendiga. Fue de bendición para tu vida, entonces compártelo. Haz clic en ese enlace y envíale a tu amigo, a aquella persona que conoces que debe de escuchar este programa. Tú también, suscríbete, haz clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarte del nuevo programa. Que Dios te bendiga.